Bien muchachos, continuamos el desarrollo del estudio de los números decimales. En este caso ya sabemos, reconocemos que existen tres tipos básicos de número decimal. El primero de ellos, el número decimal exacto, el cual solamente vamos a representar por sus iniciales, ND. El número decimal exacto tiene como característica tener una cantidad limitada de cifras en la parte no entera. Entonces, cuando tenemos una fracción cuyo numerador y denominador originan a un número de la forma 0,ABC, se debe a que el denominador de esta fracción, repito, denominador de esta fracción irreductible, debe ser potencia de 2 o potencia de 5 o producto de potencia de 2 y de 5 únicamente. En cualquiera de estos casos va a originar a un número decimal de cifras exactas o limitadas, donde el valor de la cantidad de cifras de la parte no entera coincide con el mayor exponente que tenga 2 o 5 en el denominador de la fracción irreductible. Entonces, la cantidad de cifras decimales que se origina, repito, cantidad de cifras decimales va a coincidir con el mayor exponente que tiene 2 o 5. Esto será igual, repito, al mayor exponente de 2 o de 5, ya sea el exponente que llamé n o el valor de m, que es del exponente de 5. Por ejemplo, si tenemos el valor de la fracción irreductible 3/4, como te habrás dado cuenta, el número 4 es potencia de 2, es 2 al cuadrado. Y efectivamente, si tú hallas el número decimal 3 entre 4, va a darnos el número 0,75. Y 0,75 tiene dos cifras decimales. Corresponde justamente a lo que se indica acá. Dos cifras decimales le corresponden. Bien, este es nuestro primer caso, el número decimal exacto. El siguiente caso, número 2, es el número decimal periódico puro. Y el número decimal periódico puro tiene como característica tener un número decimal que en su parte no entera tiene infinitas cifras periódicas. Estas cifras se originan por fracciones irreductibles cuyo denominador resulta ser un valor que es PESI con 10. Es decir, este denominador no tiene ni factor 2 ni factor 5. Tiene que tener cualquier factor primo diferente a 2 y 5. Repito, el denominador es diferente a cualquier múltiplo de 2 o múltiplo de 5. Y si es de esa manera, origina a un número decimal de la forma XYZ. Ahora, recuerda lo siguiente. En este caso, la cantidad de cifras periódicas puras que origina dependerá no de la potencia del factor primo con el cual se trabaje, sino del número formado por cifras 9 que contenga a ese denominador. Y para ello se va a establecer una tabla formada únicamente por cifras 9. La tabla de los números formados con cifras 9. En este caso tendré el número 9, recuerdan lo que es 3 elevado al cuadrado. El número 99 es 9 por 11, 3 al cuadrado por 11. 999, 3 al cubo por 37. 9999 es 3 al cuadrado por 11 por 101. 99.999 es el producto de 3 al cuadrado por 41 por 271. 999.999 es 3 al cubo por 7 por 11 por 13 y por 37. Ya está. ¿Cómo se trabaja con estas cifras 9? Pues bien, te comento. Cuando tú tienes el denominador de la fracción irreductible, vas a buscar
¿dónde está contenido en estos números formados únicamente por cifras 9? Aquel número que contenga únicamente cifras 9 indica justamente la cantidad de cifras. Por ejemplo, si ponemos aquí 4 onceavos, el número 11 en el denominador de esa fracción irreductible aparece 99, aparece 9.999 y aparece también 999.999. Aparecen estos tres números, pero donde aparece por primera vez es aquí. Entonces, como aparece por primera vez en 99, te aseguro que va a generar dos cifras decimales periódicas. Y si tú divides 0,4 entre 11, la división de 4 entre 11 te va a dar el número 0,363636, es decir, 0,36 periódico. Otro, si por ejemplo tenemos 5 sobre 37. Buscamos dónde aparece 37. Aparece en 999.999, aparece en 999. Pero donde aparece por primera vez es aquí. Por lo tanto, donde aparece por primera vez indica la cantidad de cifras que va a señalar. En este caso, va a generar tres cifras periódicas. Entonces, si tú divides 5 entre 37, estamos seguros que va a originar un número de la forma 0,135135. Tres cifras periódicas. Siempre depende de cómo aparece el número formado por cifras 9 en esta expresión. Bien, entonces te preguntaré, y si tuviéramos por decirte el valor de 7 sobre 13 por 41, pues bien, en este caso no tenemos números que contengan a la vez al factor 13 y al número 41. Entonces lo que se sugiere es, el número 13, como tú observas, aparece aquí. Él origina 6 cifras periódicas. El número 41 aparece por acá, origina 5 cifras periódicas. Para saber cuántas cifras periódicas origina esa fracción, lo que vas a hacer es calcular el mínimo común múltiplo de la cantidad de cifras que cada uno individualmente genera. Él genera 6, él genera 5, mínimo común múltiplo de 6 y 5, eso nos da 30. Quiere decir que genera 30 cifras periódicas. El número o la fracción que se indica como 7 sobre 13 por 41, genera esta cantidad de cifras periódicas. Bien, entonces este es nuestro segundo caso y lo trabajamos con la tabla de 9. El tercer caso corresponde al número decimal periódico mixto. Entonces por acá lo señalamos. Número 3, repito, número decimal periódico mixto. En este caso, habrá un conjunto de cifras que no son periódicas, pero también a la vez habrá otro conjunto de cifras que sí son periódicas. La fracción irreductible que tiene numerador y denominador, repito, genera un número de la forma 0,ABXYZ. AB no periódico, XYZ periódico. Ahora, ¿por qué origina cifras periódicas y cifras no periódicas? Porque el denominador de esta fracción irreductible tiene dos características. Necesariamente es potencia de 2 o potencia de 5 o producto de potencia de 2 y de 5. Y además debe tener factores primos que sean PESI con 10. Puede ser el factor 3, puede ser el factor 7, puede ser el factor 11, etc. Por ejemplo, si tenemos la fracción 1/6, la fracción 1/6 genera el número 0,16 periódico. El número 6 tiene factores 2 y 3. El número 2, como es potencia de 2, 2 a la 1, genera una cifra no periódica. Sin embargo, el número 3, que es un valor PESI con 10, esto va a generar una cifra periódica. ¿Por qué? Porque el número 3 está contenido en el valor de 9. Por lo tanto, solamente genera una cifra periódica.